Vamos con Venezuela. En este caso tengo que presentar a Clarissa Peña Serpa, doctor en Ciencia de la Educación, especialista en Dirección y Producción en Cine y Video y profesora investigadora del CIDEA y UCAP y directora de formación del Festiver. También presento a José Alirio Peña Serpa, doctor en Ciencias Sociales, director y curador del Cine Versátil en Buenos Aires, productor del Festiver Venezuela e investigador de cine LGBTQ. Y Misaida Peña Serpa, doctora en gerencia, especialista en cine, video y TV, profesora de la UNEXA, directora y presidenta del Festiver. Venezolanos muy investigadores, que algunos conozco personalmente, y dispersos por el mundo, ¿no? Porque José está en Buenos Aires. Bueno, nos van a traer un interesante trabajo que a la luz de todo lo que ha pasado con la pandemia, la enseñanza online, se han metido con un interesante tema en estos años. El heroísmo docente en El Reemplazante del año 2012 y Bajo mi piel morena del 2019. Pues bueno, los escuchamos. Buenos días, ¿cómo están todos? Antes de identificar y caracterizar lo que es el heroísmo docente, nuestro tema de investigación desde Venezuela, es importante señalar algunas de las razones por las cuales nosotros, los investigadores venezolanos, no nos concentramos en la filmografía venezolana. Primero, en un estudio realizado sobre la docente en el cine venezolano en el año 2022, se revisaron 12 obras entre los años 1933 y 2011. Y se encontraron, por ejemplo, escasos personajes de profesora o maestra como protagonistas con acciones heroicas. La mayoría eran personajes secundarios sin mayor peso dentro de la narrativa. Considerando, por otra parte, entre uno de los criterios indicados por el grupo de investigación, el viaje del protagonista, fecha de producción de largometrajes o serie entre los años 2011 y 2021, aparición del heroísmo en los personajes principales y las narrativas como problemáticas de autoridad, se encontraron en el caso venezolano las obras de Una mirada al mar, Voy por ti, One Way. Los 3 largometrajes de ficción fueron excluidos porque no mostraban personajes, personajes secundarios, especialmente las obras anteriores al 2022 tienen esta característica. Por otro lado, prevalecían dentro de las narrativas las problemáticas del bullying, de la enfermedad, quedando en segundo plano las acciones docentes. Nuestro interés en el estudio del docente, el heroísmo, nos llevó a las series de Netflix, producidas en el año 2011 en adelante, desde Iberoamérica, entre las cuales destacaban, por ejemplo, El Reemplazante, Merlí y Rita. Y por obstáculo de accesibilidad desde Venezuela, se elige El Reemplazante, una serie chilena del año 2012. De igual forma, se hizo una revisión de la filmografía suramericana y se eligió Bajo mi piel morena del año 2019. Y de esta forma se eligieron 2 grandes producciones, una serie y una filmografía. Y a continuación la doctora Clarissa. Muchas gracias. Sí, trataré de comunicarme solo por micrófono porque tengo una conexión inestable, disculpa por eso. Bueno, El Reemplazante es una serie chilena del año 2012, primera temporada. Nosotros escogimos esta primera temporada y vimos durante los primeros visionados que reunía interesantes elementos de heroicidad de su protagonista, que es el profesor Carlos, mejor conocido como Charlie. Es un personaje obstinado, transgresor de normas, confía en su familia, pero en el inicio, es decir, cuando su padre le propone ingresar al colegio Príncipe Carlos, no resulta muy convencido. Es un profesional no docente y llega como principiante a la secundaria Príncipe Carlos y asume como profesor las clases de matemáticas. Por cierto, es un grupo muy difícil. Este grupo tenía estudiantes con problemas de droga, inmersos en pandillas, jóvenes con embarazos adolescentes, y
se encuentra al mismo tiempo que dentro de ese espacio escolar, los profesores tienen un trato muy indiferente con el estudiante, simplemente se limitan a dar clases y para ellos no les importa si resultan aprobados con buenas calificaciones o si tienen la opción de un mejor rendimiento a la prueba de selección universitaria. Claro, esto en el contexto chileno ya ha cambiado porque estamos hablando de la prueba PSU y ya en el 2022, ya en pandemia, pues ya se cambió y ahora se llama PAES. Entonces ya al hacer esta referencia lo estamos remitiendo a otro contexto. Lo importante que Carlos como personaje principal, él encuentra muchas contradicciones. Unas clases aburridas, no enseñan a los estudiantes a aprender, que definitivamente es el asunto, y decide a partir del episodio 4 al 12, podemos ver más claramente cuáles son esas transformaciones internas y cuáles son los logros que logra, perdón, los logros que llegan precisamente a esos beneficiarios que son sus estudiantes. ¿Cuál es la misión de este héroe? Transformar la vida de sus estudiantes. Es muy ambicioso, pero aún sin herramientas pedagógicas, sin herramientas comunicacionales, sin la posibilidad de conocer más acertadamente a su grupo, él se inicia con esto. Entonces decide en un primer momento que es importante cambiar la tónica de las clases y para ello es darle el sentido a esa clase y que resulte de provecho para sus vidas. Recordemos que los grupos en los cuales está Carlos son grupos vulnerables, clases bajas y no tenían ningún sueño, ninguna aspiración. Él logra que cada uno de sus estudiantes tenga esa posibilidad de soñar y sobre todo le da voz a través de la escritura, que es uno de los tantos ejercicios en periódicos de manifestarse como aquellas personas que están en esa secundaria y que están en mundos muy difíciles, pero que tienen muchos sueños y muchos anhelos. Entonces, uno de los principales obstáculos que encuentra es de la misma secundaria, es decir, los profesores lo criticaban frecuentemente porque es un profesor principiante, no era docente y tenía una particularidad de desafiar las normas incluso jurídicas. Él acompaña a sus estudiantes en una de las tomas y recordemos que este tema de las tomas, sobre todo en Chile, es una acción antijurídica. Entonces, él siempre actúa al margen de la ley, sin embargo, siempre está pensando en ese ciudadano que él quiere aportar para su país y sobre todo para la localidad donde está. Uno de los planes que decide como héroe, además de enseñar mejor matemática y que sea de provecho para sus vidas, es que su grupo de estudiantes obtengan las mejores calificaciones para la prueba de selección universitaria. Entonces, esto resulta un hecho hasta controversial, porque como los estudiantes de baja clase, sin una formación sólida en cada una de las áreas, ¿cómo pueden tener estos niveles aspiracionales? Entonces se encuentra con este tipo de situaciones. Aprende a confiar en sí mismo, aquí es donde va un poco la transformación de su parte humana, pero también profesional. Comienza a confiar en él mismo y confiar en sus estudiantes, en todo el potencial que pueden tener cuando son escuchados y cuando se les facilitan las mejores opciones para ingresar incluso hasta a la universidad. Entonces, vemos que el héroe, los directores de esta serie ubican al héroe como ese personaje principiante, no docente y sobre todo que critica constantemente al sistema, pero también que propone soluciones importantes. Y entre esas soluciones está el hecho de que pueden ser mejores ciudadanos al tener mejores aspiraciones, ser un mejor trabajador, estar en su familia, abandonar el mundo de las drogas y sobre todo concentrarse en que ellos pueden ser también profesionales altamente exitosos. Entonces, en síntesis, encontramos que esta serie ofrece esa posibilidad. Probablemente muchos de quienes están escuchando dirán, bueno, pero esto lo he visto también en otras películas. Sí, después de esta serie hemos encontrado pues otras
otros largometrajes que también repiten este patrón de este personaje Carlos y que siempre se propone a transformar a sus estudiantes, pero transformarlos desde distintos focos, por lo menos en este caso de la serie, está vinculado más a la mejora de sus mundos de vida, y en esos mejoras de mundos de vida está traducido perfectamente en las pruebas de ingreso a la universidad. Bien, entonces ahora Lirio les presentará el otro largometraje que revisamos. Hola, continuando por acá, el largometraje que hizo mención Clarixa, titulado Bajo mi piel morena, dirigido por José Celestino Campuzano. Mi acercamiento a este largometraje ha sido bien interesante. Primero porque las protagonistas del largometraje las conozco, son compañeras de militancia LGBTIQ, y además porque sobre esta película hice un ensayo que con ello contribuí a seguir visibilizando la existencia y las condiciones de las personas trans acá en Argentina. Y este ensayo fue presentado en el concurso de estudios críticos convocado por el Festival Internacional de Mar del Plata. Así que pues es un festival bastante amoroso que he disfrutado desde que llegué acá en la Argentina y tengo 5 años pues asistiendo a este festival. Luego centrándome ya en un personaje específicamente, y que es en este caso la persona docente, el personaje de Claudia, interpretado por Marianne Lettieri. Ella es una de las 3 heroínas. En realidad, allí hay 3 personajes, pero me centraré en el de Claudia, que es el que tiene el rol docente. La misión de Claudia es muy clara: lograr que se respete la identidad de género a todas las personas trans. Esa es la misión de esta heroína. Los beneficiarios de esta misión, por supuesto, son todas las personas trans. Ella se encuentra con varios obstáculos en el cumplimiento de esta misión. El primer obstáculo es en el momento de la entrevista, en el encuentro con la directora. La directora empieza a dar como muchas vueltas, que bueno, que puede ser un poco complicado, y ella es muy tajante y muy directa, y dice, bueno, pero yo estudié 4 años de profesorado, así que soy profesora y tengo las capacidades y las condiciones para ser profesora. El segundo obstáculo se presenta con la mamá de un chico estudiante, una señora gordita que trata de desajustar su misión, y ante esta situación pues ella se planta, digamos, bien firme, incluso llega a empujar a la señora como diciendo, bueno, está bien, yo entiendo que hay respeto, hay límites, pero tengo que hacer algo, ya que el colegio en realidad no logra hacer nada, y si bien los padres son parte de la comunidad educativa, también tenemos que dejar clara cuál es nuestra postura. Entonces no es una heroína tonta. Los logros en definitiva son: el primero, que la dejan ejercer como profesora, y el segundo, esa capacidad de visibilizar la existencia de personas trans y poner un límite, un stop a la discriminación de las personas trans. Yo creo que algo importante de destacar del modelo de Rivera Betancourt es que el beneficio de los demás se apega a las leyes. La búsqueda de esta heroína, de Claudia, siempre está pegada a las leyes. En el caso argentino son 2 las leyes: ley de identidad de género y ley del cupo laboral trans travesti. Así que eso está bastante claro allí. No hay un mentor como en el modelo de Campbell que guíe a esta figura. Lo que sí hay es el acompañamiento de una amiga, que es otra de las protagonistas, que es el caso de Morena, su mejor amiga. Y algo importante a destacar es que esta chica, Marianne Lettieri, en la vida real es profesora de inglés, es una de las líderes del Bachillerato Popular Trans Mochacelis, que se encuentra ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está dirigido a que todas las personas trans terminen el secundario, y no solamente las personas trans, todo aquel que quiera, pero sobre todo abrir un espacio de diversidad, de aceptación. Y Marianne Lettieri también es una actriz que incluso participó en una serie de HBO,
El director José Celestino Campuzano es de esos directores que escucha y va recogiendo experiencias y a partir de ahí construye el guión y construye las historias. Entonces hay mucho componente de verosimilitud con respecto a la realidad. Y otra de las cosas que quiero destacar es que Bajo mi piel morena sigue siendo una de esas películas que la crítica apasionadamente deconstruye y no les gusta, pero yo le encuentro un valor interesante, no solamente por lo que acabo de relatar sobre la heroicidad de Claudia, sino por muchos otros elementos. Por ejemplo, un elemento que quiero acotar antes de irme es que José Celestino Campuzano integra a personas de la propia comunidad, no solamente actrices, actores, sino también de la parte de producción y los técnicos, en el lugar donde realizan el rodaje de la película. En este caso fue en Avellaneda, que pertenece al conurbano. Bueno, con esto cierro. Yo no voy a decir conclusiones porque creo que todavía estamos en construcción y no me atrevo a hacer unas conclusiones provisorias. Gracias. Bueno, agradezco a Lidio y comento que Campuzano es un director que tiene mucho, que es muy visto por los jóvenes. Un poco será por lo que estabas diciendo, ¿no?